en el tiempo de COVID, las reglas del juego se han cambiado para todos nosotros. Y para muchos de nosotros no sabíamos aún cómo medirnos en este tiempo. Y aún cuando no estábamos en COVID, algunos tuvimos dificultad en saber cómo medir nuestro trabajo. Pero ahora es más que el doble difícil de medir nuestro trabajo. Y como les compartí ayer, a mí me encanta jugar cualquier deporte. Y yo recuerdo jugando fútbol, aquí en Colombia especialmente, y no me gustaba lo que algunas veces pasaba en un partido de fútbol. Nuestro equipo, por supuesto, siempre estaba ganando. Y por ahí, 5 minutos antes de terminar el juego, alguien decía, el que hace el último gol gana. Eso sí no me gusta, para nada. Después de trabajar tanto y que alguien me viene a decir esas cosas, eso sí, no me parece justo. Pero yo creo que eso es lo que ha pasado con el COVID. Todos estamos en una forma buscando adivinar o aún entender cómo debo vivir mi vida, pero también cómo debo medir mi vida. Y esta mañana yo quiero llevarles a ver un pasaje de la Biblia. Para mí ha sido muy interesante este pasaje de la Biblia. El reto administrativo más grande de un líder es saber cómo gerenciar su propia vida. Y hablamos ayer con los pastores algunas cosas sobre esto, pero hoy vamos a mirar otro aspecto del asunto de cómo es posible nosotros gerenciar nuestras propias vidas en tiempos tan complicados y ustedes mismos van a poder realmente hablar y compartir uno con el otro sobre esto. Pero los voy a llevar a un pasaje. Y el pasaje es 1 Samuel 30. Y no sé si alguien me hace el favor de leer esto para nosotros. Y yo voy adelantando las filminas mientras alguien lee esto, por favor, para nosotros. 1 Samuel 30. 3 días después, cuando David y sus hombres llegaron a su casa en la ciudad de Ziklag, encontraron que los amalecitas habían asaltado el Negev y Ziklag. Habían destruido Ziklag y la habían quemado hasta reducirla a cenizas. Se habían llevado a las mujeres y a los niños y a todos los demás, pero sin matar a nadie. Perdón. Cuando David y sus hombres vieron las ruinas y se dieron cuenta de lo que les había sucedido a sus familias, lloraron a más no poder. Las 2 esposas de David, Ahinoam de Jezreel y Abigail, la viuda de Nabal de Carmelo, estaban entre los que fueron capturados. David ahora se encontraba en gran peligro porque todos sus hombres estaban muy resentidos por haber perdido a sus hijos e hijas y comenzaron a hablar acerca de apedrearlo. Pero David encontró fuerzas en el Señor su Dios. Entonces le dijo a Abiatar el sacerdote, tráeme el efod. Así que Abiatar lo trajo y David le preguntó al Señor, ¿debo perseguir a esta banda de saqueadores? ¿Los atraparé? Y el Señor le dijo, sí, persíguelos, recuperarás todo lo que te han quitado. De modo que David y sus 600 hombres salieron y llegaron al arroyo de Besor. Pero 200 de ellos estaban demasiado cansados para cruzar el arroyo, por lo que David continuó la persecución con 400 hombres. En el camino encontraron a un egipcio en un campo y lo llevaron a David. Le dieron pan para comer y agua para beber. También le dieron parte de un pastel de higos y 2 racimos de pasas, porque no había comido ni bebido nada durante 3 días y 3 noches. Al poco tiempo recobró sus fuerzas. ¿A quién le perteneces y de dónde vienes?, le preguntó David. Soy egipcio, esclavo de un amalecita, respondió. Mi amo me abandonó hace 3 días porque yo estaba enfermo. Regresábamos de asaltar a los cereteos en el Negev,
el territorio de Judá y la tierra de Caleb, y acabábamos de incendiar Siclag. ¿Me guiarás a esa banda de saqueadores?, preguntó David. Y el joven contestó, si haces un juramento en el nombre de Dios, que no me matarás ni me devolverás a mi amo, entonces te guiaré a ellos. También recuperó los rebaños y las manadas, y sus hombres los arrearon delante de los demás animales. Este botín le pertenece a David, dijeron. Luego David regresó al arroyo de Besor y se encontró con los 200 hombres que se habían quedado rezagados porque estaban demasiado cansados para seguir con él. Entonces salieron para encontrarse con David y con sus hombres, y David los saludó con alegría. Pero unos alborotadores entre los hombres de David dijeron, ellos no fueron con nosotros, así que no pueden tener nada del botín que recuperamos. Denles sus esposas e hijos y díganles que se vayan. Pero David dijo, no, mis hermanos, no sean egoístas con lo que el Señor nos dio. Él nos protegió y nos ayudó a derrotar a la banda de saqueadores que nos atacó. ¿Quién les hará caso cuando hablan así? Compartiremos por partes iguales, tanto con los que vayan a la batalla como con los que cuiden las pertenencias. A partir de entonces, David estableció este dicho como decreto y ordenanza en Israel, y hasta el día de hoy todavía se cumple. Cuando llegó a Siclag, David envió parte del botín a los ancianos de Judá, quienes eran sus amigos. Esto es un regalo para ustedes, les dijo David, tomado de los enemigos del Señor. Los regalos fueron enviados a la gente de las siguientes ciudades que David había visitado: Betel, Ramot Negev, Jatir, Aroer, Sifmot, Estemoa, Racal, las ciudades de Jerameel, las ciudades de los ceneos, Orma, Corazán, Atac, Hebrón, y a todos los demás lugares que David había visitado con sus hombres. Excelente. Muchas gracias. Gracias que tú fuiste el que tenía que pronunciar todos esos nombres. Ahora, esta es una historia para mí increíble sobre el liderazgo de alguien en tiempos difíciles. Y no sé si ustedes recuerdan, esto ocurre, David regresa a Ziklag para encontrarse con que todo el pueblo se había quemado, saqueado. Y realmente él estaba realmente con sus soldados aún peleando con los filisteos. Él estaba aún ayudando a los filisteos. Y estoy convencido que era Dios mismo que le llevó a volver a casa para encontrarse con este desastre. Ahora, yo voy a pedirles, aquí hay 4 preguntas y yo quiero animarte que tú tomas una foto de estas preguntas, por favor, con tu celular, lo que sea. Toma una foto de estas 4 preguntas. Porque voy a pedir que Manuel nos mete en los cuartos y realmente vas a tener media hora para contestar estas 4 preguntas. Por supuesto, quiero que busques en tu Biblia 1 Samuel 30 para recordar todos los detalles. Pero aquí hay 4 preguntas que quiero que todos respondemos. ¿Cómo es posible que los soldados que querían matarle a David deciden seguirle después? Eso es, yo no entiendo. Pero el pasaje sí nos da algunas ideas, pero también algunas cosas que tú conoces de David tal vez también entran a contestar esta pregunta. ¿Con cuáles aspectos de la naturaleza humana tendremos que lidiar en el liderazgo? Porque este pasaje está lleno de asuntos. 3, ¿cuáles principios de liderazgo se puede deducir de la forma en que David lidera? Este pasaje me parece hermoso. Hay tantos asuntos que son importantes. Y mira la última pregunta. Por favor, contesta esta también. ¿Hay algo que Dios quiere rescatar en tu vida o ministerio en este tiempo, después de unos 2 años tan difíciles? Entonces, van a tener media hora y escogen a alguien que puede, puede dirigir tu grupo, pero por favor, contestan las 4 y tienen media hora para hacerlo.
Ya todos deben haber recibido en su pantalla una invitación para unirse a uno de los grupos de discusión. Por favor, acéptelo. Y en media hora yo les aviso para volver aquí a esta sala. Ok, por unos momentos, nuestro grupo no llegó para terminar las últimas dos completamente, pero quisiera escuchar algunos de los comentarios. Comenzamos con el primero. ¿Qué piensan dos o tres personas? Compártenos, ¿cómo contestaron esa primera pregunta? Ok, bueno, ¿cómo es posible que los soldados de David decidan seguir después de querer matarlo, ¿cierto? O sea, yo lo que veo de aquí de David es que Dios estaba con él, lógicamente, pues esto es innegable, ¿cierto? El respaldo de Dios para con este hombre, y me parece a David un buen comandante. Después de que los soldados están cansados, él no los obliga a seguir caminando, seguir trabajando, sino que permite que ellos descansen, y bueno, así cualquiera pues vuelve otra vez a su pelotón, quiere regresar a su puesto de trabajo, a su puesto de la batalla, ¿cierto? Y seguir caminando para tomar el botín o para ir a dar el golpe de mano, cualquiera que sea la situación militar, porque eso aquí era una situación militar. Gracias. ¿Hay una persona más que quiere compartir con nosotros algo, añadir algo a lo que nos dijo? Aló, quisiera compartir también, ¿me escuchan bien? Sí. Sí. Una de las áreas que nosotros socializamos, ¿cómo es posible que los soldados de David deciden seguirle después de querer matarlo? Pues comprendimos que David buscó primero la dirección de Dios, y cuando uno tiene la dirección de Dios, pues prácticamente sale victorioso, ya sea que sus enemigos estén en paz con uno. Se fortaleció en Dios, David se fortaleció en Dios, y se rodeó de personas dispuestas a un solo objetivo, a cumplir un solo objetivo. Y también llegamos a la conclusión que la búsqueda de Dios búsqueda de la dirección de Dios trae fortaleza a nuestra vida. Y la dirección trae algo en común dentro de un equipo. Qué importante es que David primero buscó la dirección de Dios, y vemos que todo Dios lo allana en un momento específico. Muchas gracias. Vamos a la segunda pregunta, y personas distintas, cuéntanos cómo contestaron esta segunda. ¿Con cuáles aspectos de la naturaleza humana tendremos que lidiar en el liderazgo? Y seguramente todos hemos tenido que lidiar con esto. Nosotros dentro del grupo vimos que con todos los aspectos de la naturaleza humana, no hay un solo aspecto que no tengamos que lidiar. Aquí David tuvo que lidiar con la tristeza, con el enojo, con aquel hombre que aquellos hombres que le dijeron egoístamente no compartamos, etc. Así nos toca a nosotros lidiar con la rabia, con el enojo, con la alegría, con el gozo, con el llanto, con todos los aspectos de la naturaleza humana, con todos los caracteres que puedan existir en el ser humano, desde el más tranquilo, sosegado y pacífico, que hay que arrastrarlo, hasta el más duro, que hay que darle argumentos fuertes y a veces hasta ponernos recios para poder llevarlo por el camino que debe ser. Muchas gracias. ¿Hay alguien más que quiere añadir algo a esa pregunta? Bendiciones, mi hermano. Hay algo que estaba mencionando con uno de mis hermanos, es que como pastores no es que caemos en la tendencia de ser autosuficientes, de que como hemos sido enseñados inclusive en los institutos a sortear situaciones, nos damos a la tarea a veces de empezar por el conocimiento propio y dejamos como a Dios rezagado. Entonces aquí lo importante que enfatiza David es que debemos buscar primeramente a Dios para que Él nos permita ser asertivos en la solución
que se debe dar, porque hay muchas maneras de poder uno solucionar las cosas, pero no siempre son las mejores y terminamos acrecentando el problema. Entonces considero que es importante llegar a Dios, derramar nuestra vida, y así como proveyó, que Dios le dijo, bueno, hazlo, pero también me llamó la atención que le dio un medio o una guía que a veces vemos como que no es la más interesante, y fue cuando permitió que ese egipcio apareciera o lo encontrara y le sirvió para reorganizar también hacia dónde debía ir. Esa parte nos llamó la atención. Muy bueno, muchas gracias. Ok, vamos a la tercera pregunta y otra vez, dos personas que no han compartido, contéstanos, ¿cómo fue el grupo sobre de liderazgo se puede deducir de la forma en que David lidera? Bueno, yo considero que podemos aprender de David esa dependencia de Dios que demuestra ante el temor que tiene con la gente, porque ya se dijo que sí, tenía temor, enojo y cosas, y él podía haber tomado una iniciativa de una vez, pero primero la dependencia de Dios. Y segundo que encuentro es que esa promesa que le hace al egipcio se la cumple delante de todo el mundo, es decir, le promete no matarlo, le promete cuidarlo y lo hace, y eso toda la gente lo está viendo y efectivamente es como un punto para ver que cumple lo que está prometiendo. Muchas gracias. Muy bien, gracias. ¿Alguien más? En mi modo de pensar, lo que nos deja ver la pregunta es que David es muy asertivo en tomar decisiones rápidas al ver el problema y ver todas las herramientas que le mostró Dios. ¿Qué puedo rescatar? Primero le consultó a Dios, no fue a la loca, no fue con su naturaleza humana como reaccionamos nosotros, sino que fue a Dios, y vemos que Dios por su misericordia le colocó la herramienta que fue el egipcio. Entonces en él nos da muchas enseñanzas, y como dijo el hermano Alpidio, en respetarle, cumplir la promesa que le hizo al egipcio es muy importante también. Excelente. Voy a pedir que otra persona también comparte esa pregunta. ¿Hay alguien más que quiera añadir algo que no se ha dicho? Bueno, yo compartiría que me pareció muy importante el reconocer la capacidad de otros, el hecho de que se haya quedado una parte del grupo y no haya cruzado el río. Me pareció muy correcto hasta donde hay personas que pueden ir más allá. Y otro fue que estableció normas, la cuestión de poder repartir el botín en aquellos que combatieron y aquellos que no pudieron ir porque no pudieron ir por causas realmente justificables, no porque no querían ir. Entonces, poner normas de equipo y también reconocer la capacidad de los otros es parte de un buen liderazgo. Excelente. Perdón, dependencia Excelente. de Dios. En el grupo nuestro. ¿Sí? Sí, adelante. Dependencia de Dios, humildad, visión, un buen enfoque de la situación, pero todo radica en lo primero, dependencia de Dios. Y en él se encuentra, cuando somos dependientes de Dios, podemos ser humildes, tener ese buen enfoque, esa buena dirección, humildad, porque solo la aprendemos de él. Orden, planeación. Quería añadir unas características de David que son
consideración hacia los demás. A veces vemos líderes que son muy tiranos y muy pues que se me escapa la palabra, que en un momento dado son muy intolerantes frente a los demás. Entonces vemos en David también flexibilidad, adaptación a las circunstancias, tolerancia, sabiduría y también bondad, que esta bondad se ve, por ejemplo, en el hecho de querer bendecir a todos y no solamente a como una cierta élite de los que llegaron en cierto punto, sino el mirar que todos son, por así decirlo, merecedores de misericordia. La primera cosa que quiero mostrarles es esto. Dios es suficiente para tratar con mis errores. Ahora, esta historia no comparta si David sintió culpable por esto, porque recuerda, él está trabajando y aún peleando guerras ajenas con los filisteos. Y sería muy fácil para David pensar que realmente fue su culpa. No está en casa protegiendo a su propia gente. Toda la familia, él perdió su familia también en este escenario. Y yo creo que muchas veces en el liderazgo lo que nos cuesta es tener esperanza en medio de saber que hemos hecho errores también. Todos hacemos errores. Mira, yo por mucho tiempo, los que me conocen, yo puse el ministerio delante de mi familia y mi familia sufrió. Yo me puedo aún identificar con David aquí, que yo estaba tan ocupado haciendo otras cosas y no preocupándome de mi propia familia. Y Dios ha tenido que perdonarme. Y si yo no creo en que Dios es suficiente para tratar con mis errores, es muy complicado poder tener una palabra de esperanza por los quien yo estoy liderando. Y yo quiero animarles. Yo sé que algunos de ustedes sufren con creer que Dios es suficiente para tratar con tus errores. Y quiero animarte esta mañana. Tal vez eso es lo más importante para ti. Para poder liderar, vas a tener que creer que Dios sí es suficiente. Mira, yo no puedo arreglar los problemas que yo causé en mis hijos y con mi esposa. Yo sí puedo arrepentirme y pedir perdón, pero los daños que he hecho en el pasado, Dios es el único que puede realmente tratar con eso. Con mis hijos, yo tengo un hijo en este momento todavía lejos del Señor. Y yo tengo que creer, yo no puedo dejar que mis errores en un sentido, me obligan de pensar que Dios no quiere bendecirme. No, mis errores no me definen y tus errores no te definen tampoco. Si Dios es quien nos ha perdonado, no podemos dejar que esos errores nos definen aún en el tiempo de hoy. Yo tengo un amigo, un día le pregunté, es un amigo muy querido en Canadá, y le pregunté, ¿cómo estás? Y esto es lo que me dijo. Me dijo, mis emociones y mi estado anímico está ligado con cómo está el peor hijo mío. Piénsalo por un momento. ¿Cuántos de nosotros, eso es la verdad, nuestro estado anímico está ligado con cómo está nuestro peor hijo? Y muchas veces dejamos que eso nos define realmente, en vez de lo que Dios está queriendo decirnos. Entonces, yo estoy convencido que tenemos que creer que Dios es suficiente para tratar con nuestros errores. Pero también en esta historia vemos esto. Hay un motín. 600 hombres queriendo matarte. Qué linda historia.
en el pastorado algunas veces nos encontramos en estas, donde muchas personas están muy enojados con nosotros, queriendo en un sentido matarnos. ¿Qué haces con eso? ¿Es Dios suficiente en el motín? Por supuesto, muchas veces en el ministerio nos hallamos parados solos, pero ojalá que nunca te sientes a solas. Aquí es donde me encanta cómo David va y reconozca que Dios todavía está con él. No permitió que este motín realmente le quitara la confianza que, aunque estoy parado solo, no estoy solo. Ahora, yo creo que hay dos formas de vivir en la vida. Reactivo a las cosas. Si David hubiera sido reactivo en todos esos escenarios, esta historia sería muy distinta. Muy distinta. Me parece que David es un hombre reflexivo, no reactivo. Está dispuesto a estar quieto para escuchar a Dios. Aún en medio de tanto conflicto, estaba dispuesto a parar y estar quieto y ser reflexivo. Por supuesto, esta historia habla de que Dios rescata toda la familia de David y las familias de los demás. Y yo estoy teniendo que confiar que Dios es suficiente para rescatar aún todos mis hijos, mis nietos, mis nueras. Yo necesito poder confiar que Dios es suficiente para cada uno de mi familia. Porque honestamente, si hay algo que te roba la paz en el ministerio, casi siempre es tu familia. Eso es muy común para nosotros. Pero en este momento, ¿sientes que Dios es suficiente para tu propia familia? Tal vez esto es algo por la cual necesitas, Dios mismo quiere rescatar esta parte para nosotros en este tiempo de tu vida. ¿Estás esperando que Dios sea suficiente para rescatarlos a ellos? Dios es suficiente para tratar con las flaquezas de los demás. Nos encontramos siempre con personas débiles que están cansados. Increíble cómo David trata a esos 200 hombres. Honestamente, yo no creo que yo soy tan misericordioso como David estaba en esta situación. Los deja ahí y dice, listo, tranquilo. Pero para poder hacer eso, en un sentido es como decir, Dios va a ser suficiente con nosotros 400. ¿Y cuántas veces nos encontramos pensando, pero no tenemos suficientes hombres, no tenemos suficientes ministros, no tenemos suficientes siervos? Y aquí David permite que estos 200 se quedan. La pregunta esta mañana también, ¿es Dios suficiente para tratar con las flaquezas de los demás? Esto me encanta, David, también. Mientras hay tantas cosas difíciles ocurriendo, él todavía es sensible a la providencia de Dios. Es Dios quien proveó ese soldado egipcio que estaba ahí en el desierto. Y David era muy consciente, creo, de poder usar esa providencia de Dios para el bien de su pueblo. Y él le ofrece misericordia y gracia a ese hombre. En inglés, los que están leyendo eso en inglés, esa foto dice, donde hay un humano, hay una oportunidad de cariño.
Y David muestra cariño, preocupación, aún por un enemigo, y lo trata bien en ese instante. Otra cosa que veo en este pasaje es que cuando estamos liderando en tiempos difíciles, una de las dificultades es el éxito. Cuando hay éxito, muchos de nosotros nos perdemos. En tiempos difíciles, muchas veces peleamos bien, pero cuando viene el éxito, perdemos un poco la vista de cómo liderar. Y yo veo un hombre que sabía cómo lidiar con el éxito también. Él reconoce la gracia de Dios en su vida. Él reconoce la generosidad de Dios en su vida para poder aún bendecir a otros con esas ganancias, con ese éxito. Y no lo guarda para sí mismo. Este asunto de David me parece igual de importante, de que sabe cómo lidiar con el éxito. Yo creo que yo me he perdido muchas veces más en el éxito que en los problemas. Aún yo mismo me perdí. Uno de los peligros en el liderazgo es que cuando hay éxito, pensamos que Dios está endosando la forma que vivimos. Y muchas veces estamos realmente mal y Dios sigue dando éxito. Y pensamos que Dios está feliz con la forma que estamos viviendo. Por ejemplo, cuando yo no atendía a mi familia, la iglesia siguió creciendo. Y yo pensaba que Dios debe de estar feliz con la forma que estaba viviendo, trabajando 70, 80 horas a la semana. No, no es cierto. Dios puede bendecir tu iglesia y aún tú poder estar caminando en una forma más sana. Entonces, ¿qué hacemos con el éxito? Es igual de importante. Las 3 tentaciones que Paul Tripp en su libro que él llama El llamado peligroso, dice estos 3 peligros. Dejar que el ministerio les defina su identidad. En esta historia parece que David constantemente dejaba que Dios le definiera las cosas. Ahora, David en algunos momentos cae también, pero en esta historia parece que permite a Dios definirse. Pero muchas veces esperamos que el ministerio nos define. La segunda, muchas veces pensamos que nuestro conocimiento bíblico y teológico define nuestra madurez. Y estoy casi seguro que todos estamos de acuerdo. Todos que estamos en línea esta mañana sabemos mucho más de lo que hemos aplicado a la vida. Todos sabemos más de lo que hemos aplicado. Y es peligroso pensar que tu conocimiento define tu madurez. Y la última es la que ya compartí. Dejarse confundir con que el éxito ministerial es un endoso de Dios de su estilo de vida. Esto es muy difícil en muchas veces discernir, pero es importante. Los demás pueden verlo aún más que uno. Muchas veces estamos ciegos a esta última. Perdón. Ahora, lo que quiero que hagan en este momento es que vamos a cerrar esto un momento. Es las 9:30 y yo quisiera que vuelvan a sus grupos y ahora volver a la última pregunta que habíamos hecho. La última pregunta: ¿habrá algo que Dios está queriendo rescatar en tu vida personal, en tu ministerio? Tal vez es la esperanza misma. Dios quiere rescatar tu propia esperanza en tu ministerio, lo que estás haciendo. Yo quisiera que pasamos unos 15 minutos, a lo menos, en nuestros grupos, 15 a 20 minutos,
respondiendo a la última pregunta y después orando unos por los otros. ¿Qué es lo que Dios está procurando recuperar, rescatar en este tiempo de tu vida?